Bien, recuerden que en la clase anterior estábamos proponiendo una serie de diferentes mecanismos. El caso es que el mecanismo tiene que estar de acuerdo con la cinética de la reacción. O sea que al comprobar la cinética que tiene el mecanismo que nosotros propongamos, tiene que estar de acuerdo con las mediciones de la velocidad. Ahora bien, recuerden que las mediciones de la velocidad se hacen empíricamente, es mediante un estudio en donde se va variando la concentración y se mira cómo varía la velocidad al variar la concentración de los reactivos y de los productos. Vamos a ver ser un estudio cinético más adelante. Pero el resultado nosotros lo vamos a linearizar de acuerdo a ciertos principios y tenemos una ecuación. Esa ecuación debe de estar de acuerdo con el mecanismo. O sea, el mecanismo se debe de apoyar en la ecuación. Para poder llegar a tener siempre las ecuaciones de la velocidad van a estar basadas en reactivos o productos. Los intermedios, sus concentraciones no se pueden medir, por lo tanto no se pueden colocar dentro de la ecuación de la velocidad. Es por eso que cualquier intermedio, por ejemplo, aquí este X sería un intermedio, se considera, para poder eliminarlo de la ecuación, se toma ya sea dos principios. Uno, el principio del estado estacionario, donde se considera que la concentración del intermedio es pequeña y que la derivada de x con respecto a t, o sea, de la concentración de x con respecto a t, o sea, cómo varía la concentración en el tiempo, es igual a cero. Que son extremadamente reactivos y entonces al solo formarse inmediatamente están reaccionando. Por lo tanto, su concentración siempre permanece cero. El segundo principio que tenemos es el principio del equilibrio, en donde es basado sobre todo en catalizadores. Fíjense que aquí tenemos una concentración inicial del catalizador que se divide en la parte en que está funcionando como que queda suelta y la parte en donde se asocia para llevar a cabo la reacción. O sea que hay cierta parte del catalizador que realmente está catalizando y hay una parte, esta de aquí, que no está catalizando. El primero, por principio de estado estacionario, tendríamos que dx sobre dt es igual a 0, ya que el material catalizado reacciona sumamente rápido. Pero en la segunda parte tendríamos que el reactivo A más el catalizador nos forma un intermedio X. Entonces, como pueden ver, esta es una reacción en equilibrio. Las reacciones en equilibrio vienen dadas por una constante de equilibrio que va a ser igual a la relación entre K1, la reacción directa, y K2, la reacción inversa. Y esta será igual a la concentración del intermedio dividido, o sea, de los productos, dividido entre la concentración de los reactivos, A y C. Este es el principio del equilibrio. Tomamos que la reacción está en equilibrio y determinamos un K que va a ser igual a K1 sobre K2, igual a la concentración de X sobre la concentración de A sobre la concentración de C. Recuerden que el segundo término varía con la temperatura, entonces ese lo podemos determinar a partir de la ecuación de Arrhenius, en donde trazando cómo va cambiando nuestro valor de K al variar la temperatura, tendríamos, por ejemplo, en este caso, para elevadas energías de activación, aquí para bajas energías de activación, y siempre la pendiente va a ser igual a la relación de E sobre R, de E sobre R. Entonces, vean que aquí tenemos que para diferentes energías de activación a una temperatura promedio de 0, si nosotros queremos duplicar la velocidad, la energía de activación siendo 40 kJ por mol, solo tendríamos que aumentar 11 grados Celsius. Noten que si fuera 400 kJ por mol, 1.1. A 2000 grados, si quisiéramos duplicar la velocidad, tendríamos que aumentar la temperatura a 744 Kelvin para una energía de activación de 40 kJ por mol, grados Celsius, perdón. Y si lo hiciéramos con una mayor energía de activación, fíjense que el aumento sería inferior. Entonces, para determinar el mecanismo, nosotros en algunos casos vamos a suponer que la reacción es elemental. Sin embargo, fíjense que si la estequiometría es de este tipo, entonces inmediatamente debemos de suponer que la reacción no es elemental. También, en este caso, vean que la reacción, para que fuera de un solo paso, tendría que estar reaccionando un nitrógeno con 3 hidrógenos, lo cual sería tetramolecular. Como les había indicado, las reacciones son
unimoleculares, bimoleculares y en rarísimos casos trimoleculares, pero tetra no van a existir, con lo tal la reacción no podría darse en un solo paso, o sea que no va a ser elemental. El principio de la reversibilidad microscópica nos indica, en este caso, fíjense que yo tendría la reacción que sí podría ser dos amoníacos para darnos nitrógeno e hidrógeno. Esta es la misma reacción anterior, pero escrita al revés, o sea que ya sabemos que no puede ser, pero sobre todo porque el principio de reversibilidad microscópica lo que nos dice es que cualquier reacción, si avanza diferencialmente hacia su completación, puede regresar infinitesimalmente. Entonces tendría que darse la reacción en contra, en donde estaríamos viendo una tetramolecularidad que no se podría dar. Ahora bien, nosotros tenemos que proponer un mecanismo. En algunos casos, el mecanismo va a cambiar de curva. Fíjense que esta es la relación de la K. Entonces eso nos indica que ha habido un cambio de mecanismo de reacción. Como pueden ver, esta línea se establece al graficar el inverso de la temperatura y con respecto al logaritmo natural de K. Y vean que les recomiendo que resuelvan estos problemas. Ya para la clase del viernes vamos a tener nuestra primera videollamada, entonces así vamos a quedar cómo pueden subir los problemas y para que todos los veamos. Entonces, para el viernes y para los de la clase del jueves, lo vamos a hacer el jueves, entonces esperen una videollamada. Los del jueves el jueves a la hora de la clase y el viernes a la hora de la clase. Entonces, hasta luego.